y vamos a conversar con él a propósito de esto de el enfoque bioético de la medicina ante el envejecimiento. El doctor tiene este libro, como decíamos, que se llama Por una muerte apropiada, y él dice: a menudo se hace demasiado para posponer la muerte y demasiado poco y tarde para aliviar el sufrimiento que la acompaña. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, este es un tema muy interesante de reflexionar, por una muerte apropiada. Alguien dirá: ¿cuándo? La muerte nunca apropiada. Nadie se quiere morir, nadie quiere que sus seres queridos se mueran. Ya. Apropiada lo puse en el libro pensando en el doble significado que tiene, es decir, sobre todo en el significado de podérsela hacer suya, podérsela apropiar, o al menos que en las etapas finales las decisiones no te expropien del final de la vida. Este sería el significado que yo le quise dar. Claro, usted dice que a la persona no le expropian su muerte. Eso mismo. Esto es lo más importante. Pero eso es lo que sucede siempre. Las personas no deciden su muerte, son los médicos los que están al lado. Ni hablemos, por ejemplo, un enfermo terminal con cáncer. Le van a hacer quimio, va a estar más días, tal vez porque los médicos están más centrados en combatir la enfermedad que en el enfermo mismo. Sí. Durante siglos el objetivo de la medicina era conseguir la máxima eficacia contra la enfermedad. Si uno decía que procuraba este objetivo, que procuraba la máxima eficacia contra la enfermedad, pues entonces le legitimaba, le estaba permitido cosas como decir mentiras o como imponer tratamientos. La gente esperaba que hiciera esto. No hacerlo era una crueldad, no decir una mentira era una crueldad. Bueno, después esto ha cambiado mucho y la gente está empezando a reaccionar y empiezan a surgir los derechos de los enfermos, y los derechos, podríamos decir, los derechos de los humanos enfermos, derechos humanos, pero de los enfermos. Y uno de estos derechos es poder apropiarse de las decisiones. Esto quiere decir al máximo. Hay momentos que es muy difícil, pero uno puede prepararlo, pues ya no hablemos del documento de voluntades anticipadas que tenemos nosotros en España, por ejemplo, que va en esta dirección, pero incluso pues hablándolo con la familia, hablándolo con el profesional, pidiéndole que le explique qué le va a suponer la quimioterapia esta que usted dice, me va a dar más supervivencia, a coste de que, pues mire, no la quiero. Es decir, uno puede rechazar un tratamiento y preferir pues la idea natural de que se acaba en la muerte. Claro, pero no hay profesionales que se aprovechan del natural deseo de las personas de hacer todo lo posible para vivir, no solamente del enfermo, también de los familiares, ¿no? Sí. Bueno, y entonces le van a decir: doctor, ¿y qué puedo? Bueno, sí, hay una esperanza, sí, es posible. Claro. Y bueno, entonces la persona dice: bueno, ya lo voy a seguir intentando. Es verdad no hay que un aprovechamiento que a veces uno puede pensar incluso que es un negocio esto. Bueno, es verdad que hay este peligro, pero cada vez más, y la bioética quiere ser precisamente una reflexión pública y crítica sobre esto, pues la bioética va penetrando en las conciencias de los profesionales, y los profesionales cada vez se forman más, no solo en las habilidades y en las aptitudes, sino también en las actitudes, y las actitudes de respeto, sobre todo. Es decir, yo creo que el profesional futuro será más respetuoso con el mundo del enfermo y las perspectivas que tenga. Y sí, es verdad que la esperanza, por ejemplo, es un tema que me ha gustado mucho, porque depende de qué esperanzas se den, pueden ser mentiras las esperanzas. Aunque hay una esperanza, si es pequeñísima y no se va a dar, porque sabes que no se va a dar, pues ponerla para que el enfermo tenga una ilusión, pues muchas veces solo lo que hace es posponer una desilusión que será mayor, ¿no? Entonces, esto es un terreno que tenemos que hablarlo más para ajustar la información que se da, y sobre todo la compañía que el enfermo necesita, y que es una compañía asidua
y aparte de respetuosa, que sea pues leal, con su mundo. Uh-huh. Ahora, esto de decidir y de pactar, como dice usted, con el médico, ¿hasta dónde? ¿Ah? O también uno puede dejarlo escrito, puede conversarlo con su familia. ¿Cómo saber hasta dónde? ¿Qué es lo que... Yo si estoy enferma, no sé qué efecto me va a producir. Tiene que ser un hasta dónde informado. Mira, te puede pasar esto, claro. ¿Quieres que te entuben? ¿Quieres que te el respirador mecánico? ¿Eso? Sí, realmente es una dificultad. Para el enfermo sobre todo lo es, y también para los familiares y los médicos tenerse que adaptar a estas particularidades de cada uno. Es decir, son dificultades nuevas y cada vez mayores. Era más fácil antes de hacer de médico cuando yo acabé la carrera que no ahora. Esto lo admito. Porque antes actuábamos, como he dicho antes, con un paternalismo duro y decíamos al enfermo lo que tenía que hacer. Y ya está. Y nosotros decidíamos por él. En cambio ahora hay que pactar y este pacto siempre es difícil. Es verdad que el enfermo puede no saber muy bien lo que querrá. A veces lo sabe, a veces lo sabe muy claramente, ¿no? No quiero que me pongan sangre, pase lo que pase. No quiero que me intuben, no quiere morir. Por ejemplo, un enfermo que tiene un problema respiratorio crónico, que ha ido muchas veces al hospital, hay un momento que decide, basta, ya no quiero ir más, ya no, para que me saquen del pozo, pero ya un poco peor, cada vez con más dependencia, pues ya no quiero. Y esto lo puede proclamar y lo puede escribir. Yo creo que se le tiene que hacer caso, ¿no? Si a usted viene un enfermo y le dice, doctor, no quiero más, que me salve, digamos, que me prolongue la vida de esta manera, ¿qué hace usted? ¿Le ha pasado? Sí. Como médico cirujano, que es además, ¿no es cierto? Sí, me ha pasado, y entonces yo creo que hay que ponerse, adaptarse a las necesidades de aquel enfermo y ayudarle en lo que podamos, es decir, pasar de la lucha contra la enfermedad a los cuidados paliativos. Claro, los cuidados paliativos es lo que hay que pedir con más urgencia, que la gente pueda morir con cuidados paliativos al lado, que quiere decir con unos cuidados que le eviten el dolor o el sufrimiento y que le hagan la muerte pues más apropiada, aunque no sea nunca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de elementos paliativos? Pues elementos paliativos es toda una especialidad ya. Son equipos que se dedican a ir a cuidar a la gente que está en fases terminales o en muy mal estado. Y entonces es una medicina dedicada a los síntomas. Es una medicina pues que sabe paliar el dolor, que sabe o la respiración dificultosa, y que sabe sedar cuando llegue el momento para que la persona muera sin estos síntomas. Ahora, ¿usted cree que la bioética va a ir poco a poco hacia un camino donde por fin se acepte la eutanasia? Bueno, yo creo que desde la bioética se pueden dar argumentos a favor de que esta posibilidad permita a algunos, siempre son muy pocos, siempre son, en los países que está regulado, pues el 1% de la población, es muy poco, ¿eh? ¿El 1% que lo solicita? Sí, es poco. Pero la gente quiere tener a mano esta posibilidad. Es verdad también que a la sociedad le da un poco de miedo esta posibilidad. Es decir, no solo es un problema ideológico de decir no, nunca, porque mi vitalismo no me permite nunca. Hay gente así. Porque Dios te da la vida y Dios te la quita. No la puedo. Claro que esta es una frase que se dice, pero que no haríamos medicina porque Dios me ha dado la apendicitis y que el cirujano no me la quite, también se podría decir, ¿no? Pero bueno, no, lo que pasa es que la sociedad tiene un poco de miedo a que el hecho de que exista una posibilidad de eutanasia haga que los cuidados
que nos cuestan tanto de hacer de los enfermos mayores, pues queden un poco en entredicho, ¿no? Que haya una presión sobre la gente mayor. Oiga, mira, el viejecito del quinto sí que se portó muy bien, porque cuando vio que molestaba, pues ya pidió la eutanasia. Y el nuestro viejecito puede decir, bueno, pero yo tengo miedo, Es decir, que haya esta presión sobre los viejecitos, pues es algo que preocupa a algunas gentes. Que haya una presión social, familiar, y que lo hagan sentir que mejor morirse. Mejor escoger esta vía. Claro. Pero la verdad es que este miedo es un miedo que ya no es defendible, porque los países en los que está legalizado, en Estados Unidos, en Holanda, en Bélgica es un país muy católico, pues se ha visto que esto no pasa, y además que no puede pasar si se hace bien, es decir, si se regula de una manera, se despenaliza una actuación, pero con unas garantías que hagan esto muy difícil. Por ejemplo, pues que el enfermo lo pida varias veces, de una forma sensata, que no haya una enfermedad psiquiátrica detrás que lo haga, que sea la causa, que haya también otro médico que influya. Es decir, hay unos mecanismos bastantes que hacen que no tendríamos que tener miedo a esta regulación. Estamos conversando con el doctor Marc Antony Broggi, que es cirujano y bioeticista español. Estamos hablando, y autor de este libro justamente, que se llama Por una muerte apropiada, y estamos hablando del tema tan difícil, el momento cuando uno, ese momento que es, todos vamos hacia allá y todos deberíamos pensar y hablar de eso. Si le entendí bien recién, puedo sacar como conclusión que usted está de acuerdo con la eutanasia en esas condiciones. Yo estaría de acuerdo si hubiera una mayoría de la población que la pidiera, ¿no? Y esto me parece que ya es posible. Por ejemplo, en mi país ya sería posible. ¿Cómo que hubiera una mayoría de gente que la pidiera? Pues que se preguntara a la gente, y si la mayoría y si la mayoría lo acepta, pues yo sí. Yo creo que es sano para la sociedad que haya esta posibilidad para quien lo precise. Kuhn, por ejemplo, que es un teólogo alemán muy conocido, pues él nunca había defendido la eutanasia, y en cambio últimamente, tiene un Parkinson, defendió que le gustaría estar en un lugar donde supiera que esta posibilidad, si llegara un momento en que lo necesitara, existiera. O sea, tuvo que enfermarse él y saber lo que es para cambiar un poco de opinión. Ahora, no todo, cuando hablamos de la muerte y los cuidados, esto de la muerte digna, en fin, siempre nos imaginamos el enfermo terminal, sobre todo cáncer, en fin, pero hay muchas otras enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, cuando el quedarse encerrado en su cuerpo, que lo único que funciona es la mente y nada más. Eso debe ser una tortura. Esto es una tortura, sí. Bueno, hay gente que lo puede superar, como Hawking, pero no se lo puede pedir a nadie una heroicidad de este tipo. Y sí, es una de las causas. La causa no es solo tener cáncer, porque depende de qué enfermedad, pues las buenas prácticas actuales que se permiten ya pueden hacer que la muerte sea absolutamente digna y en paz, ¿no? Es decir, teniendo unos buenos cuidados paliativos, luchando bien contra el dolor, teniendo una compañía atenta, unos profesionales que estén encima de las posibles de los posibles problemas que uno puede tener, pues se puede morir muy bien. Ahora, también hay estas situaciones, como dice usted, en que hay una situación irreversible que no se puede arreglar, y que en cambio pues da muchos dolores o lleva a una situación que es inadmisible para la persona, y esto se ve claramente. Entonces yo creo que la eutanasia también tendría que pensar en estos casos. La eutanasia o el suicidio asistido médicamente, que son dos formas
distintas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el suicidio médicamente asistido es el enfermo el que se quita la vida con la asistencia médica y siguiendo los pasos que he dicho antes que regularían y para que la sociedad esté tranquila. En cambio, la eutanasia es desde fuera, es el profesional el que introduce en el enfermo una droga o lo que sea para matarlo. Es distinto. Ahora, el suicidio asistido es como liberar al médico de la culpa. No. O de la responsabilidad. Por ejemplo, en Oregón se admite el suicidio asistido y en cambio no se admite la eutanasia. No, se cree que de esta manera se garantiza más la autonomía de la persona, que no solo decide, sino que también actúa para... Es una manera no de responsabilizar menos solo al profesional, sino también a la sociedad entera. Claro, que es una decisión del propio enfermo y no del entorno. Digamos. Eso mismo. Ahora, por último, está el tema también de personas que quieren irse a la casa. Ya están en el hospital, están los últimos días. Hay algo que sienten, que quieren ir a su casa, estar tranquilos. Y los médicos a veces no lo dejan. O sea, no, que esto y que está conectado acá y allá y que tiene que tener... Y ese es una decisión, me imagino, difícil también. Es una decisión difícil, pero ¿quién la tiene que tomar? Esta la tiene que tomar, pues, el enfermo y la familia, si el enfermo no tiene la capacidad. Pero hemos quedado que el enfermo, tanto en Chile como en mi país, puede negarse a un tratamiento que no le conviene. Es decir, no todo lo posible es conveniente. Usted me decía, dice que se haga todo lo posible. Bueno, hay que decir, no todo lo posible es conveniente y hay que ver quién decide lo que es o no conveniente. No solo los profesionales, también el enfermo puede decir, basta, me voy, quiero la alta voluntaria y me voy. Y yo creo que en este caso hay que continuar su tratamiento, su cuidado, más que ese tratamiento, en su domicilio. Ahora, existe la posibilidad de dejar una especie de testamento, ¿no? Es decir, eso lo aconseja usted, decir, ¿saben qué? Yo dejo por escrito qué quiero que pase si yo me encuentro en esa situación. Sí, claro que lo defiendo. ¿Y lo aconseja? Sí, lo aconsejo. ¿Usted ya lo hizo? Sí. En Cataluña, en el año 2000, hicimos una ley en que se contemplaba que se podían expresar las voluntades anticipadamente. Y esto quiere decir que, por ejemplo, se puede hacer ante notario o ante 3 testigos, 2 de los cuales no sean de la familia. Y entonces, pues, en estas voluntades nosotros aconsejamos que haya 3 pasos, más o menos. Una, en que se expresen los valores de cada uno. A mí no me interesa la vida sin posibilidades de relacionarme, etcétera. En lo otro, ya en el segundo apartado, ya más directamente se podrían poner pues las situaciones que no se quiere llegar, no quiero llegar a una dependencia de tal tipo, y lo que no se quiere en aquellos casos. No quiero pues que se me intube, no quiero que... Y en el tercer apartado, que es muy importante, sería el de nombrar un representante que a veces no sería el de la familia, porque esto de la familia actualmente pues se está complicando un poco. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque las familias están más desestructuradas. Okay. No sabes si la familia es aquella primera esposa que firmó, perfecto, o la segunda que no ha firmado aún. Es muy complicado. Bueno, en todo caso es un tema que hay que pensar, es una posibilidad. El doctor nos aconseja entonces dejar en claro qué es lo que queremos, que no nos expropien ese momento que es la muerte, ¿no? Así que interesante, aconsejado entonces este libro, Por una muerte apropiada. Ojalá que lo vamos a encontrar en Chile, y lo ha escrito nuestro invitado, el doctor Marc Anthony Broggi, que es cirujano y biotecista español. Muchas gracias, que estuvo acá en este seminario de bioética. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien. Así llegamos al final de nuestro programa. Ya vienen las noticias del Diario de Cooperativas y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9. Que estén muy bien. Chao.
Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Inmobiliaria Fundamenta, Arquitectura,